para aquellos que han logrado venir a la hora. Así que, bueno, tenemos ahora dos sesiones, una que estará a cargo de quien les habla sobre tomografía y resonancia en tumores hepáticos benignos, y a continuación, después la doctora Carmen Ayuso nos hablará de carcinoma hepatocelular. ¿Me puedes dar la primera diapositiva, por favor? Bien. Bueno, soy Pablo Sofia, trabajo en Santiago de Chile, en la clínica alemana, y voy a presentarles un resumen sobre tumores hepáticos benignos, su evaluación con tomografía, pero especialmente con el uso de resonancia magnética. Las lesiones focales hepáticas son probablemente hoy día la principal indicación por la cual los radiólogos tenemos que evaluar el parénquima hepático, ¿verdad? Es la indicación más común. Y dentro de los objetivos que se nos solicitan a los radiólogos son básicamente dos. El primero es detectar la lesión, decir si existe o no existe, o cuántas lesiones hay, pero probablemente el más importante de todo sea caracterizarlas, decir, sobre todo si una lesión es benigna, poder llegar con bastante certeza a decirle al clínico que esa lesión es benigna y por lo tanto evitar en pacientes que no lo necesitan procedimientos que sean invasivos como biopsias o cirugía. Y afortunadamente, hoy día con las herramientas que tenemos, podemos, en la mayor parte de los casos de lesiones benignas, decir si esa lesión lo es o no. Entonces lo que vamos a ver en los próximos 30 minutos es revisar características tomográficas por TAC y por resonancia de tumores benignos, tanto sus características típicas como atípicas, y nos vamos a enfocar en los más frecuentes, que son el hemangioma y la hiperplasia nodular focal, y también veremos otras dos neoplasias que son benignas, pero que son mucho menos frecuentes, que son más raras, que son el adenoma hepatocelular y el cistoadenoma biliar. Como ya se dijo anteriormente, lo enfatizó Carmen en su clase, lo primero que debemos tomar en consideración es el escenario clínico. No da lo mismo si es un paciente joven, o un paciente mayor, o un paciente con daño hepático crónico, o un paciente con un cáncer conocido, que si es un paciente joven, sin cáncer conocido, que es un hallazgo incidental, etc. Eso es lo primero que debemos considerar. Dicho eso, las lesiones hepáticas benignas son muy comunes, son más comunes que las lesiones malignas, ciertamente, y habitualmente afectan a individuos jóvenes. Por lo tanto, la mayor parte de las veces son hallazgos incidentales, lo que llamamos incidentalomas. Una ecografía, una tomografía hecha por cualquier razón demuestran lesiones hepáticas focales, y si es un paciente joven sin antecedentes, lo más probable es que sean lesiones benignas. Suelen ser además asintomáticas. Debemos siempre descartar la presencia de metástasis, por cierto, con los antecedentes clínicos, pero eso ocurre en pocos casos. Y como ya les dije anteriormente, la mayor parte de las lesiones se pueden caracterizar bastante bien con las herramientas que disponemos hoy en día, y eso nos permite proteger a los pacientes de procedimientos que no son indicados. Comencemos entonces por el hemangioma hepático, y cuando me refiero al hemangioma hepático me refiero al hemangioma cavernoso, que es el más frecuente. Es una lesión muy común, se dice que hasta un 20% de la población general podría tener hemangioma. Algunas series hablan de porcentajes más pequeños, pero por lo que vemos en la práctica es razonable pensar que 1 de cada 5 individuos tiene 1 o más hemangiomas en su hígado. Son colecciones focales de espacios vasculares de tipo sinusoide, como se puede ver aquí, y que están separados por un estroma fibroso. Son mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, aproximadamente 70-30%, son asintomáticos, y es interesante saber que casi la mitad o prácticamente la mitad son múltiples, más de uno. Y también es interesante saber que hay una fuerte asociación entre hiperplasia nodular focal y hemangiomas. Aproximadamente entre un 10 y un 20% están asociados. Por lo tanto, cada vez que vemos una hiperplasia hay que buscar el hemangioma y viceversa, porque es frecuente que coexistan.
La ecografía es la herramienta más usada y habitualmente, por lo menos en mi centro, la mayor parte de los pacientes basta con este estudio, no prosiguen con estudios más complejos, pero ocasionalmente ocurre que los clínicos quieren algo más y nos piden una tomografía o una resonancia. El patrón ecográfico ustedes lo conocen, una lesión bien delimitada, hiperecogénica, con ecos de amplitud mediana, suele ser homogénea, pueden tener refuerzo acústico posterior justamente por su homogeneidad, y a veces pueden tener algún carácter algo atípico, como un centro fibrótico hipocoico central, pero en menor porcentaje. En tomografía computada tenemos 3 criterios fundamentales para diagnosticar un hemangioma. El primero, que tenga un refuerzo nodular discontinuo, que los nódulos no estén pegados uno al otro, sino podemos distinguirlos uno a uno. Que tengan progresión temporal centrípeta, que se lleven de la periferia al centro. Y tercero, que la impregnación sea persistente en el tiempo, lo que se llama pooling en inglés, ¿no? Como se puede ver en este ejemplo, una lesión hipodensa, bien definida, similar a la densidad del líquido, y ahí están los nódulos discontinuos y con progresión centrípeta hasta un llenado completo o cuasi completo y persistencia en el tiempo. Esos son los criterios tomográficos clásicos. En resonancia magnética se agrega un cuarto criterio, y esa es una razón por la cual la resonancia es considerada un mejor método para los hemangiomas, que son, de los 4 criterios, el refuerzo nodular discontinuo, que es similar a la tomografía, la progresión temporal centrípeta, la impregnación persistente, y se agrega uno más, que es la señal en T2, la hiperseñal en T2, ¿no? Son lesiones que brillan en las secuencias con tiempo de eco largo, son marcadamente hiperintensas, y entonces eso nos agrega un factor más para ser más seguros en nuestro diagnóstico. Aquí tenemos una lesión que tiene un llene nodular, discontinuo, centrípeto, con persistencia y que en T2 es bastante hiperintensa. Con respecto a la señal en T2, esta no siempre es homogénea, especialmente en los hemangiomas grandes, y esta heterogeneidad está dada por septos fibrosos que son muy finos y que son múltiples, como se puede ver acá. Esto es muy común en los hemangiomas de gran tamaño. También puede ocurrir que hay una cicatriz central o un área central hipovascular en los hemangiomas. Y con menos frecuencia, pero puede verse, algunos hemangiomas retraen la cápsula. Y aquí se nos crea un problema porque vimos en las clases anteriores que la retracción capsular puede ser un signo de malignidad, especialmente en los colangiocarcinomas. Veremos después algo más sobre esto. Los hemangiomas pueden ser muy grandes, y cuando son muy grandes se llaman hemangiomas gigantes. Algunos autores dicen que hemangioma gigante es aquel que tiene más de 5 centímetros. Otros autores dicen que el hemangioma gigante es aquel de más de 10 centímetros. No hay un consenso en la literatura. Considerando que un paciente se va a asustar con ese diagnóstico de hemangioma gigante, nosotros en general lo reservamos para lesiones de más de 10 centímetros como este que se puede ver acá. Pero no hay un consenso único. Estos hemangiomas gigantes obviamente pueden tener un llene incompleto. No vamos a esperar a que se llene completamente en la tomografía para hacer el diagnóstico. Y pueden tener con mayor frecuencia también esta área hipovascular central, mal llamada cicatriz, porque no siempre es una cicatriz, puede ser fenómenos de trombosis, puede ser hemorragia central, puede ser degeneración hialina, fibrosis, etc. Aquí tenemos un ejemplo de esta área central o cicatriz central, muy hiperintensa en T2, suelen ser hiperintensas en T2, más hiperintensas que el resto del hemangioma. Aquí tenemos el llenado progresivo, centrípeto, nodular, y en cortes tardíos vemos que estas zonas nunca se refuerzan, probablemente por cambios hialinos o fibrosis. Este otro ejemplo, vemos que la lesión tiene también un área central de mayor señal, con una especie de cápsula alrededor, y que en T1, tanto en T1 fase como fuera fase, es hiperintensa. Probablemente en este caso, esto representa una hemorragia central subaguda. Digo probablemente porque evidentemente no tenemos dudas que es un hemangioma y nadie lo va a biopsiar, pero el hecho de que sea hiperintensa la zona central, es razonable pensar que es una hemorragia, y en datos de autopsia, en estudios antiguos, se demostró que muchos hemangiomas podían tener hemorragia central.
También los hemangiomas se pueden llenar de diferentes maneras. Los hemangiomas pequeños, 40% de los hemangiomas de menos de 1 centímetro se llenan muy rápido, lo que se llama flash filling, como este que está aquí, que en fase arterial se llena completamente y de una vez. Y en este caso hay que diferenciarlos de otras lesiones, como las hiperplasias nodulares focales o las metástasis hipervasculares, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos ayudamos en el diagnóstico? Bueno, no hay lavado, es decir, tienen pooling, tienen persistencia del contraste, eso ayuda mucho porque las metástasis y las hiperplasias nodulares focales y los hepatocarcinomas en general tienden a lavarse. Esto no ocurre con los hemangiomas. No tienen una cápsula, eso también ayuda. Tienen pool, como dijimos, y brillan en T2, como podemos ver en este caso. Entonces, si se juntan todos los astros en esta línea, es fácil decir que esto es un hemangioma hipervascular y que no es una lesión hipervascular de otra naturaleza. También hay hemangiomas que se llenan muy lento, y eso también a veces nos produce algunas dificultades en el diagnóstico, aproximadamente entre un 8 y un 16%, ¿no? A veces esperamos y el hemangioma nunca se llena del todo, ahí ya tardíamente se llenó, pero no con el patrón habitual, ¿no? Entonces aquí la técnica bifásica de la tomografía computada puede ser insuficiente y a veces es necesario recurrir a la resonancia. Obviamente el diagnóstico diferencial es con las metástasis. Y aquí la única recomendación es tener paciencia, si no están seguros, esperar un poco más o ir a una resonancia. Y hay algunos signos que nos pueden ayudar, como el signo del punto brillante o bright dot, que basta que se pinte un nodulito al centro de la lesión y eso ya nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Y por cierto, la señal en T2, que también siempre ayuda cuando la lesión brilla mucho en T2, lo más probable es que sea un hemangioma cavernoso. Aquí tenemos otro ejemplo de uno de llene lento que recién a los 5 minutos aparece el signo este del bright dot o punto brillante al centro y sumado a eso al T2 nos permite hacer el diagnóstico con bastante seguridad. Otros hemangiomas se llenan al revés, se llenan desde el centro hacia la periferia. Esto se llama el patrón de llene inside out. Precozmente llenan al centro y después se van llenando en la periferia, ¿no? Son también un porcentaje pequeño, menor al 10% de los hemangiomas, pero es importante saber que esta posibilidad puede existir y al igual que los otros tienen pool vascular, tienen marcada señal en T2. Por último, el hemangioma esclerosante es una variante atípica del hemangioma que puede ser difícil de diferenciar de algunas metástasis hemoplásticas o del colangiocarcinoma. Son hemangiomas con fibrosis, con llenalización, que se impregnan en forma desorganizada, desestructurada y que pueden retraer la cápsula. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos que la ecografía es una lesión moderadamente hiperecogénica. En el T1 es hipointensa, en T2 brilla, sí, es hiperintensa, aunque no demasiado, es un poquito heterogéneo. Y en el T2, con supresión grasa, vemos que retrae la cápsula. Aquí lo que ha pasado es que el hígado se ha retraído, un poco se ha separado de la pared, aparece un poco de líquido. Y esto es un signo que es poco frecuente y que debe alertar a considerar otros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, al poner contraste, la lesión tiene un comportamiento vascular progresivo, aunque no muy claramente nodular y centrípeto, pero tiene pooling, lo cual nos ayuda porque esta persistencia del contraste sumado al T2 nos orienta a hemangioma, pero puede ser, como digo, difícil de diferenciar de otras lesiones. Con respecto a la hiperplasia nodular focal, esta es una lesión benigna, frecuente, no tan frecuente como el hemangioma, pero que se ve con relativa frecuencia en nuestra práctica diaria. Son hepatocitos normales, pero dispuestos de una forma anormal. Se piensa que el origen de todo esto es una anomalía vascular. Se piensa que es una pequeña malformación vascular del hígado que induce el crecimiento desorganizado de hepatocitos alrededor, formando un nódulo, y también puede haber células de Kupffer, lo cual puede ser muy útil para confirmar el diagnóstico utilizando técnicas de medicina nuclear con sulfuro coloide, por ejemplo, o estudios con contrastes hepatoespecíficos. Pero también en mujeres,
en porcentaje de 80-20%, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y tiene una prevalencia algo menor que el hemangioma, hasta un 3%. Y es una lesión potencialmente hormonodependiente que puede crecer en el embarazo, ¿no es cierto?, con el uso de estrógeno. Entonces, vimos que es una lesión de alta prevalencia, tiene un patrón variable en específico en la ecografía, suele ser iso o hipoecogénica, ¿verdad?, de contornos bien delimitados, puede tener vascularización al Doppler y se puede ver a veces esta arteria nutricia o vaso central que lo alimenta. El diagnóstico diferencial es con otras lesiones hipervasculares, y en tomografía también se le ha llamado la lesión fantasma porque solo se ve durante unos segundos, que es la fase arterial, y después puede pasar completamente desapercibida, ¿no? Y son lesiones benignas que no tienen riesgo de sangrado. La cinética de la lesión es hipervascular, suelen tener una impregnación homogénea y muy precoz, como se puede ver acá, y a veces solo se evidencian en esta fase arterial, como ustedes pueden ver, en la fase portovenosa es más difícil de visualizar. Se lavan rápidamente y tienden a hacerse isodensas con el parénquima. Más o menos la mitad tiene una cicatriz central, como en este caso, y tienen una forma como de hojas de margarita o lobulado, ¿no es cierto?, y con disposición a veces radiada o en rueda de carreta. En resonancia magnética son isointensas al parénquima hepático porque son hepatocitos, a veces levemente hipointensa. Tienen también una cinética hipervascular, como se puede ver acá, con lavado rápido, y una cicatriz central que cuando es visible, en el 50% de los casos que sea visible, suele ser hiperintensa en T2 con impregnación tardía en el tiempo. Aquí tenemos otro caso, isointensa en T2, ¿verdad? Y aquí tenemos con el contraste una impregnación vascular arterial con cicatriz central. Y acá vemos que la cicatriz central en cortes más tardíos tiende a impregnarse con el contraste, y esto también es algo muy característico de la hiperplasia nodular focal. Como dije anteriormente, coexisten las hiperplasias con los hemangiomas en cierta frecuencia, en 10 a 20%. También las hiperplasias pueden ser múltiples hasta un 25%, ¿verdad? Y de las que son múltiples, aproximadamente un tercio tienen hemangiomas asociados. Es decir, la asociación realmente es muy fuerte entre ambas lesiones. Ahí tenemos una hiperplasia múltiple, 2, por lo menos en este corte, y quizá más en el resto del hígado. Y aquí tenemos coexistencia de un hemangioma arriba y abajo, en unos cortes más abajo, de una hiperplasia en la misma paciente. Muy común. ¿Cuáles son las características atípicas de la hiperplasia? La primera, que en T2 tengan hiperseñal, que brillen en T2. Esto ocurre en un porcentaje variable. Hay series que dicen que puede ser hasta un 25%, otros hasta un 30%. En fin, no he encontrado un número exacto, pero pueden brillar en T2. Generalmente es una señal moderada en T2, pero que puede confundirnos con otras lesiones. Y la segunda característica atípica es que tengan grasa. Las hiperplasias nodular focales pueden tener grasa microscópica, rara vez grasa macroscópica, totalmente es microscópica y se detectan secuencias de desplazamiento químico, ¿verdad? Y también hay una asociación fuerte entre hiperplasia nodular focal e hígado graso. Se asocian, van de la mano. Aquí tenemos una hiperseñal en T2 en una hiperplasia nodular focal, que la serie dinámica es bien típica. Aquí tenemos otra que tiene también un comportamiento típico en la serie dinámica con contraste, y que en la serie de desplazamiento químico, en la secuencia fuera de fase, cae la señal. Es decir, tiene lípidos intracelulares, grasa microscópica. Es una de las características menos frecuentes de la hiperplasia. Hay que diferenciarlo de los adenomas, ¿verdad?, que son lesiones mucho más raras, también en mujeres jóvenes que toman anticonceptivos habitualmente. Los adenomas son mucho menos frecuentes que las hiperplasias. Por cada 20 hiperplasias que vean, verán un adenoma tal vez. Así que nunca lo tengan en el mismo nivel de sospecha, siempre tengan en favor de la hiperplasia. Los adenomas pueden tener grasa micro o macroscópica.
No suelen tener cicatriz y son más heterogéneos, como veremos más adelante. Este es un tumor benigno también, muy poco frecuente, 0,05%. O sea, recuerden que hiperplasia era hasta un 3%, el hemangioma un 20%. Este es 0,05%, es mucho más raro. Se da en mujeres jóvenes con alta prevalencia, 9:1. Suele haber algún factor hormonal de por medio, cosa que no siempre ocurre en la hiperplasia, o que toman anticonceptivos, por ejemplo, y cuando se ve en varones, la mayor parte de las veces es por algún tipo de ingesta de hormonas. Pueden ser sintomáticos los adenomas porque pueden sangrar, y habitualmente son quirúrgicos por esta razón o porque hay riesgo de malignización. Aquí tenemos un adenoma bastante grande. Como dije, su principal característica imagenológica es que son heterogéneos, ¿no? Son desestructurados, pueden tener hemorragia, pueden tener necrosis, pueden tener grasa, en fin, son bastante heterogéneos en general. Eso es muy importante considerarlo. En T1 y T2 la señal es similar al parénquima hepático, suelen ser hipervasculares y, como dije, la grasa es algo que siempre hay que buscarlo dirigidamente. Aquí tenemos un ejemplo en tomografía computada y ustedes ven que estas lesiones tienen grasa macroscópica, no hace falta ni siquiera medirla para darse cuenta que son por su hipodensidad. Evidentemente hay focos de grasa aquí, son lesiones múltiples y correspondían a adenomas. Acá tenemos adenomas en resonancia magnética y vean cómo la secuencia fuera de fase, su señal cae, lo que indica que también hay grasa microscópica. Aquí en la serie dinámica tienen un comportamiento hipervascular, algo heterogéneo, ¿verdad? Y se hace un poco más ISO en la fase portal. Otro ejemplo, aquí es para enfatizar lo heterogéneos que pueden ser, ¿no? Muy poco estructurado, tiene un realce arterial, sí, pero muy desorganizado, sin un patrón muy predecible. Y otro ejemplo más, aquí una señal algo hiperintensa en T2, más que el parénquima hepático, hipervascular por cierto, pero con un patrón muy poco estructurado, sin cicatriz, sin nódulos, sin esta conformación radial y después captación mayor en cortes tardíos. Y la última lesión a la cual me quería referir es el cistoadenoma biliar, que es mucho más rara también, es una lesión quística de origen biliar, que típicamente se da en mujeres de edad media, el 90% de los casos, muy poco frecuente en hombres, y es una lesión importante de conocer porque tiene potencial maligno, es decir, puede degenerar a cistoadenocarcinoma biliar, que son parientes de los cánceres de ovario o los cánceres de páncreas, ¿eh? Histológicamente hablando. Pueden tener un estroma similar al ovario y tienen un crecimiento intrabiliar. Se ven como quistes complejos, quistes con septos. Estos septos suelen ser gruesos, suelen ser vascularizados, pueden tener calcio y a mayor cantidad de calcio, mayor sospecha de malignidad. Pueden tener nódulos sólidos, pueden tener niveles líquido-líquido y septos irregulares. Aquí tenemos otro ejemplo de un cistoadenoma biliar, un quiste muy complejo con septos bastante gruesos que ganan contraste, ¿no es cierto? Y a veces se puede incluso, aunque esto es poco frecuente, ver una comunicación con la vía biliar, y este es un ejemplo que no es mío, un caso tomado de la literatura que muestra en una colangia endoscópica cómo al llenar la vía biliar se tiende a llenar la lesión, indicando su naturaleza biliar. En resumen, hemos visto lesiones hepáticas benignas que son frecuentes, que son fácilmente caracterizables por tomografía y resonancia. Recordar dos conceptos: que la hiperplasia nodular focal atípica puede tener grasa microscópica habitualmente, ¿verdad? Y ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con los adenomas, que son mucho más heterogéneos y poco frecuentes, donde los contrastes hepatoespecíficos pueden ayudar. No he hablado de contrastes hepatoespecíficos porque en mi país, en Chile, no han llegado. Eso nos ocurre desde tiempos de la colonia, que somos los últimos, y generalmente las cosas llegan de norte a sur, ¿no? Suele ocurrir así, pero esperamos que lleguen pronto. Y el cistoadenoma biliar, que es una lesión rara, pero recordar que es potencialmente maligna y en nuestro continente a veces se confunden con los quistes diatídicos.
porque no se piensa en ello. Bien, vamos a ver algunos casitos ahora. Espero que funcione el sistema de votación, no como en la mañana, y si no, no importa, lo hacemos así simplemente. Entonces vamos a ver un primer caso, que es un señor de 56 años que tenía alguna molestia vaga y finalmente, por alguna razón, llegó a una resonancia magnética. Aquí tenemos la secuencia T1, tiene esta lesión, aquí la secuencia T2, así se comporta, hiperintensa, y aquí está la serie contrastada, arterial, portovenosa, un poco más tardía. ¿Y qué es lo que se les ocurre que podría ser esta lesión? ¿Será una metástasis? ¿Será una hiperplasia nubar focal? ¿Un adenoma hepatocelular? ¿Será un hemangioma un poco atípico? ¿Será una peliosis? ¿Qué les parece? A ver si pueden votar, si funciona. Aquí lo estoy viendo. Tenemos 2 votos, magnífico, excelente. No, tenemos 6. Vamos a ver si sube un poquito más la votación. 7, no está mal. Bueno, vamos a volver atrás. Volvamos a la presentación. La mayoría dijo hemangioma. Y claro, uno piensa que la lesión, porque brilla en T2 y porque tiene un comportamiento, podríamos decir, progresivo en el tiempo, es un hemangioma, pero no lo es. Y no lo es porque no sigue los criterios típicos de un hemangioma. No tiene un llene nodular discontinuo y centrípedo, tiene un llene bastante desorganizado. Si ustedes se fijan acá, capta contraste en algunas zonas centrales, capta la periferia, pero claramente no vemos ese típico llene nodular, centrípedo, confluente. Por lo tanto, parece un hemangioma, pero no es un hemangioma. Y finalmente resultó ser una metástasis neuroendocrina, que no es una patología tan infrecuente. Habitualmente vienen de tumores del ilion, de los carcinoides del ilion, o de tumores pancreáticos. En ecografía son muy engañadoras porque suelen ser bastante ecogénicas, como los hemangiomas. En T2 suelen tener alta señal en resonancia magnética y tienen cinética hipervascular, pero suelen ser poco estructurados, suelen tener una captación desorganizada. Así que esa era es un diagnóstico diferencial que siempre debemos tenerlo en mente en lesiones hipervasculares. Aunque no siempre es fácil llegar a su diagnóstico, hay que tenerlo presente. Y aquí tenemos otro ejemplo de lesiones de tumores neuroendocrinos, hiperecogénicos, como ustedes pueden ver. Y aquí con la resonancia magnética, miren cómo brillan en T2. Tienen un reforzamiento en fase arterial, pero muy poco estructurado. Y aquí vemos en un corte más caudal una metástasis en el mesenterio de un carcinoide del ilion, que es muy típica de estas lesiones. Así que para tenerlo en la cabeza. Vamos a ver ahora, esta es una mujer joven que tenía también algún malestar abdominal y finalmente llega a una resonancia magnética y se le hace esta resonancia, tiene un gran tumor que cuelga del lóbulo hepático derecho, ¿verdad? Esta es la secuencia T1 en fase opuesta, y aquí un T2 haste. ¿Será esto una metástasis? ¿Será una hiperplasia nubar focal? ¿Será un adenoma hepatocelular? ¿Podría ser un hemangioma gigante o un hepatocarcinoma? ¿Qué les parece? A ver si se pueden votar. No sé si votan más de 7 esta vez. Bien, muy bien. Veo que están bastante repartidos los votos, pero hay una leve mayoría en favor del adenoma, lo cual está muy bien, porque es un adenoma. Vamos atrás, vamos a la presentación. Metástasis en una mujer joven, 34 años sin antecedentes, vamos a dejarlo descartado. Sabemos que las hiperplasias pueden ser grandes, pero vimos que la presencia de grasa en las hiperplasias es poco frecuente.
podría ser una hiperplasia, es isointensa con respecto al hígado, pero vamos a dejarlo entre paréntesis. Los adenomas hepatocelulares, en cambio, son de mujeres jóvenes y suelen tener grasa. Por lo tanto, si vemos una lesión con grasa, con abundante grasa microscópica, como en este caso, lo primero que debemos pensar es en un adenoma, y eso fue el caso, como se demostró después de la biopsia. Hemangiomas no tienen grasa y un hepatocarcinoma puede tener grasa, sí, pero esta es una mujer de 34 años con un hígado sano, por lo tanto también lo vamos a descartar. Siguiente. Así que esto era un adenoma. Nosotros dijimos que tenía señal similar al parénquima hepático y con alto porcentaje de grasa. Y aquí tenemos otros ejemplos de adenoma. Esta es una tomografía computada con adenomas múltiples. Ustedes ven que son lesiones hipervasculares. Esta es la fase arterial, que después se hacen hipodensas. Y aquí, en resonancia magnética, miren cómo cae la señal fuera de fase por la presencia de grasa, muy ricas en grasa. Vamos a ver una lesión completamente diferente, una lesión bastante quística, ¿no? Mujer de 42 años, tuvo un hallazgo probablemente, y será esto un quiste simple, un quiste hiatídico, será un citoadenoma biliar, una metástasis quística o será un absceso hepático. ¿Qué les parece? La mayoría está a favor de un quiste hiatídico. Volvamos atrás. Un quiste simple, desde luego, no es, porque los quistes simples no tienen cositas adentro, no tienen nodulitos adentro, en la pared, como se puede ver en la resonancia o en la tomografía. ¿Podría ser un quiste hiatídico? Es una posibilidad, sobre todo en nuestro medio, en América Latina es frecuente la quistiosis, pero los quistes hiatídicos suelen tener membranas o vesículas hijas, que esto no parece ser ni membrana ni vesículas hijas. No es el aspecto más típico, aunque los quistes hiatídicos pueden ser muy polimorfos. Una metástasis quística es poco frecuente por la edad, no tenemos antecedentes, es una lesión única y rara vez alcanzan estas dimensiones y la pared es demasiado fina. Generalmente las metástasis quísticas suelen tener una degeneración quística, pero tiene una pared gruesa habitualmente. Y tampoco es un absceso porque los abscesos tienen una pared gruesa, de manera que podría ser un quiste hiatídico algo atípico o podría ser un cistoadenoma biliar. En este caso, la lesión resultó ser un cistoadenoma biliar y de hecho con focos de malignización. Habíamos dicho que la presencia de nódulos en un cistoadenoma era indicador de malignidad. Este resultó ser un cistoadenoma con algún grado de malignización. Vamos a ver otro caso ahora. Este creo que es un poco más sencillo. Mujer joven con esta lesión focal. Ahí tenemos un T2, una fase arterial, una fase portovenosa y ahí están las posibilidades: metástasis hipervascular, hiperplasia neurofocal, adenoma hepatocelular, hemangioma y hepatocarcinoma. ¿Cuál les parece que podría ser? Tenemos 5 votantes hasta ahora. Vamos a ver si vota alguien más. Eso, muy bien. Bueno, aquí la mayoría de las preferencias se fueron por el hemangioma, ¿no? 46%. Vamos atrás. Esta lesión brilla en T2, bastante, casi como el líquido cefalorraquídeo. Se llena muy rápidamente en la fase arterial, completamente, y tiene realce persistente. Por lo tanto, en una paciente sin ningún antecedente, lo más probable es que esto sea un hemangioma de llene rápido, un flash filling hemangioma. No tiene otros elementos que evitan pensar que es un adenoma, no hay grasa, evidentemente no es un hepatocarcinoma, de manera que no es una hiperplasia neurofocal porque brilla mucho en T2, ¿no es cierto? Y no se hace isointensa después de la fase portovenosa, de manera que lo más probable, y así se informó, y la evolución posterior así lo demostró,
que era un hemangioma hipervascular o hemangioma tipo 1. Habíamos dicho que estos hemangiomas de línea rápido o flash filling hemangiomas se dan en los hemangiomas pequeños, especialmente los hemangiomas de menos de 1 centímetro. No se dan en los hemangiomas grandes. Y este es un hemangioma pequeño. Así que eso era. ¿No? También se les llama hemangiomas tipo 1. Son el 16% de todos los hemangiomas, pero el 40% de los hemangiomas pequeños de menos de 1 centímetro se llenan precozmente en forma completa y el diagnóstico diferencial es con la hiperplasia y con algunas metástasis, especialmente de tumores neuroendocrinos, como ya vimos hace un rato. Pero no, para ayudarnos al diagnóstico sabemos que no hay lavado de contraste, no tienen ni cápsula ni halo, tienen pool vascular y brillan fuertemente en T2, como este caso que ahí está la fase arterial, la fase portovenosa y ahí en T2 brilla marcadamente. Así que no debiera ser un diagnóstico muy complejo. Vamos a otra lesión quística. Hombre de 59 años, aquí tenemos una secuencia T2, aquí tenemos una secuencia T1 de gradiente en fase, y aquí tenemos una secuencia con contraste, en una fase portovenosa con sustracción, por eso se ve un poquito rara. ¿Qué será esto? ¿Será un cistoadenoma biliar? ¿Será un quiste complicado? ¿Otra vez un quiste hiatídico? ¿Un hemangioma o un absceso hepático? ¿Qué les parece? Tiene unas cositas adentro también. Este caso está un poquito difícil, porque podrían ser varias posibilidades, ¿no? Y por eso es que la votación también está un poquito distribuida. Pero estuvieron muy bien, porque la mayoría de ustedes dijo que era un quiste complicado, un quiste simple que se complicó. Y efectivamente voy a explicar por qué es eso. Vamos atrás. Aquí tenemos un control, un año después, y la lesión se achicó, nunca apareció ninguna cosa sólida adentro, el paciente nunca tuvo mayores síntomas más allá de la primera vez que consultó. ¿Y dónde está la clave aquí, fuera del control, que es evidente? En que estas cositas que tiene adentro el quiste brillan en T1. Por lo tanto, pensamos que son focos de hemorragia. Y la complicación más frecuente de un quiste simple es que sangre. Entonces, este fue un quiste simple que en algún minuto sangró en su interior, produjo síntomas, llegó a la resonancia y lo que veíamos era restos de contenido hemático dentro del quiste. La secuencia contrastada de resonancia con sustracción no mostró realce alguno, es avascular. Estas pequeñas excrescencias o nódulos que están dentro de la lesión no mostraron ningún tipo de captación o realce. Por lo tanto, se descarta que sea un tumor. Y se confirmó con el seguimiento a largo plazo. Entonces, recordar que los quistes hepáticos se pueden complicar. Son muy frecuentes, hasta el 20% de la población tiene quistes hepáticos simples. Una vez más, como todas las lesiones benignas, son más frecuentes en mujeres. Y cuando se complican, son mucho más frecuentes en las mujeres. 9 a 1, no sé por qué razón. Y de las complicaciones, por lejos la más frecuente es la hemorragia espontánea. También se ha descrito que se pueden romper espontáneamente, aunque esto ya es más raro, o que se infecten, lo cual también es extraordinariamente raro. Y aquí tienen ustedes otro ejemplo, otro paciente que consultó por dolor súbito en el hipocondrio derecho. Hicimos esta tomografía computada y apareció esta lesión muy fea, muy rara, que al principio no sabíamos qué diablos era esto, pero mirándolo con detenimiento parecía estar básicamente contenido hemático. Fíjense, esto es una secuencia sin contraste, una tomografía sin contraste, tiene densidad de sangre, con contraste no parecía reforzar ninguna lesión en particular, había tendencia a formar un nivel ahí, y en un control posterior hecho algunas semanas después, se ven como quistes. Como este quiste se había complicado y producido dolor, se decidió operarla y fue a cirugía. Porque si sangró una vez, puede sangrar otra vez. Y
aquí sangró en Santiago, pero podía sangrar en la Patagonia y eso puede ser complicado. Entonces, se operó, se destechó y la paciente esperamos que nunca más tenga síntomas. Pero recordar que cuando tengan una lesión quística o pseudoquística en el hígado, piensen que puede ser un quiste simple que se complicó y por hemorragia, que es lo más común. Vamos a otro casito, una mujer de 38 años que tiene un hígado un poco raro, especial. Aquí tenemos una secuencia T1 en fase, fuera de fase, miren cómo cae la señal y tiene varias lesiones hepáticas, la más grande esta que está acá, este es el T2 con supresión grasa, perdón, esta es la secuencia arterial, dinámico arterial, este es portovenosa, este es un T2 haste, un T2 single shot. ¿Qué será esto? Metástasis neuroendocrinas, hiperplasia neurofocal, adenoma hepatocelular, hemangiomas u otros. A ver si pueden votar. Bien distribuido también. 4 por metástasis, 5 hiperplasias, muy bien. Una adenoma, 4 hemangiomas, otro. Bueno, estuvieron bien. Por lo menos el tercio que votó por hiperplasia estuvo muy bien. Vamos atrás. Habíamos dicho que hay una fuerte asociación entre hígado graso y hiperplasia neurofocal. Y esta mujer, que es joven, tiene un hígado bastante estetóxico, con una carga de grasa importante. Y eso hace que a veces nos confundamos un poco, que las imágenes se vean un poco atípicas, ¿no? Que la señal en T2, por ejemplo, de los nódulos se vea diferente, porque el trasfondo del hígado es diferente. Pero si uno es observador, ve que la lesión claramente es hipervascular, que tiene cicatriz central, que tiene contornos lobulados como rueda de carreta o margarita, ¿verdad? Y claro, no parece hacerse isodensa, isointensa con el hígado, pero es porque el hígado es el que tiene la señal alterada. Pero la asociación de una mujer joven, asintomática, sin un cáncer, en un hígado graso, con lesiones hipervasculares como estas, con cicatriz central, el diagnóstico no puede ser otro que una hiperplasia nodular focal. Pero recordar la asociación entre hígado graso e hiperplasia, que es muy potente. Y aquí se le hizo una cintigrafía con sulfuro coloide y tenía células de Kupfer, así que el diagnóstico se refuerza con eso, y es una hiperplasia focal en un hígado graso, que es la herramienta que tenemos nosotros hoy día para ayudarnos con esto. Bien, aquí un caso especial, una mujer que llega a servicio de urgencia, con dolor importante en el abdomen, 39 años, se le hace una tomografía de emergencia, se ve esta lesión focal hepática, y fíjense que alrededor del hígado hay algo también. Están pasando cosas alrededor del hígado. Y aquí hay un corte de la pelvis. ¿Qué será esto? ¿Un adenoma hepatocelular, un quiste complicado, un hepatocarcinoma roto quizá, un hemangioma, o serán metástasis de un cáncer de ovario? ¿Qué les parece? Cuatro votantes hasta ahora. Ya cuando llego a 10 me emociono ya. Muy bien. 50% pensó que era metástasis de un cáncer ovárico. Vamos para atrás. Esta imagen de aquí era una trampa. Aquí no hay ningún tumor ovárico. Lo que pasa es que esto era para mostrar el hemoperitoneo. Esta es una lesión hepática que sangró. Es una mujer joven. Y si uno piensa, mujer joven con lesión hepática que sangró espontáneamente, habíamos dicho que los adenomas hepatocelulares se complican de dos maneras. O sangran espontáneamente, o se malignizan. En este caso, este es un adenoma hepatocelular, es una lesión hipervascular que cuelga del hígado y que sangró espontáneamente, y está el hemoperitoneo, que es una de las complicaciones más temidas y más frecuentes del adenoma. O sea, de hecho, cada vez que vean ustedes un tumor hepático que sangra espontáneamente en una mujer joven, piensen en un adenoma. Los hepatocarcinomas pueden romperse el peritoneo también, pero es otro contexto. Este es un hígado sano, es una mujer joven,
es otro contexto, ¿verdad? No es un quiste, es una lesión sólida, y no es un hemangioma porque los hemangiomas no sangran. Por lo tanto, el diagnóstico era el de un adenoma hepatocelular. Y metástasis de cáncer de ovario no era, porque esta no es la clase de cáncer de ovario, es la clase de lesiones hepáticas benignas. Bien, y vamos al último caso. Bueno, aquí está lo que habíamos dicho. Ya lo dijimos, ¿ya no? 25% de las complicaciones de los adenomas pueden tener hemorragia. Pueden tener hemorragia, no romperse, hemorragia. Y cuando son más de 5 centímetros tienen más riesgo de hemorragia. Este es el último caso, sí. Un caso más fácil para terminar. Esto es una mujer de 60 años. Y esto es un hallazgo incidental. Tiene la ecografía esa lesión. Es algo ecogénica, pero un poquito así heterogénea, con un centro de menor ecogenicidad. Ahí está la tomografía. Una fase portovenosa, una fase un poquito más tardía. ¿Qué les parece? Adenoma hepatocelular, quiste complicado, hepatocarcinoma roto, hemangioma. No, esta creo que está mala esta pregunta aquí, no corresponde a esta pregunta. Así que no importa, vamos a pasarla. Pero este caso lo habían mostrado, creo que no corresponden las preguntas, pero lo quería mostrar para recordarles un signo del cual hablamos hace un rato, que era el signo del punto brillante, el bright dot sign, que es un signo antiguo, que fue descrito en este trabajo coreano, hace ya muchos años atrás, en los años 90 creo que fue esto, y que demostró que los hemangiomas pequeños, que a veces presentaban problemas diagnósticos en tomografía computada helicoidal, se podían diagnosticar si uno era capaz de ver el signo del punto brillante. Y si uno lo podía ver, podía ser el diagnóstico de un hemangioma pequeño de Gene lento, como es este que está aquí. Y aquí, de hecho, al lado, por si no lo habían visto, había otro hemangioma ya más grande y más típico, con los nódulos en refuerzo discontinuo, ¿verdad? Pero este tiene el típico signo del bright dot. Y creo que con esto hemos llegado al final. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Y si no, pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente clase, entonces. Invito a Carmen Ayuso, que nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la tipificación del carcinoma hepatocelular. ¿Qué es lo nuevo? Venga. Muchas gracias. En la estadificación del carcinoma hepatocelular, vosotros conoceréis perfectamente esta tabla, que relaciona los diferentes aspectos o las diferentes circunstancias que se deben de tener en cuenta a la hora de decidir qué es lo que se hace con un paciente una vez que ya se ha diagnosticado. De manera que hay varias cosas que intervienen y la que a nosotros nos afecta, o sea, aparte de que el paciente tenga una función hepatocelular correcta, adecuada o incorrecta, en función de que el paciente tenga sintomatología relacionada con el tumor o no, el paciente ya va a estar en un estadio o en otro, porque no solo tiene una enfermedad, tiene dos. Tiene la cirrosis hepática probablemente y tiene el tumor. Pero nosotros intervenimos en la definición de la cantidad de tumor que hay. Y esto también afecta y tiene sus consecuencias a la hora de decidir cuál va a ser el tratamiento óptimo para el paciente. El diagnóstico ya lo tenemos hecho y entonces si nosotros vemos una imagen de estas características con una lesión hipervascular mal definida, infiltrante, que es un carcinoma hepatocelular porque es típico o porque ya tenemos la biopsia o por la razón que sea, y vemos que tenemos esta captación de la vena porta derecha en una fase arterial, tenemos una vena porta expandida e hipervascular, tenemos una vena porta tumoral. Cuando hay una infiltración
de las características de esta, que es una infiltración de un vaso grueso iliar, esto es un tumor avanzado. Un tumor avanzado es un estadio C y es un tumor que va a tener pues, algunas opciones terapéuticas que en general, o hasta hace muy poco, solo era el tratamiento sistémico y que a base de una droga, que es el sorafenib, y que luego comentaremos una novedad muy reciente al respecto. Aquí tenemos otro ejemplo de un paciente que también en esta fase arterial se llena una estructura vascular, bueno, no, una estructura tubular, que cuando pasa un poquito de tiempo y estamos en la fase portal está ramificada y es otro vaso portal, esta vez intrahepático, más difícil de diagnosticar, pero igualmente indicativo de invasión vascular e igualmente indicativo de que esto es otro tumor avanzado hepático. Aquí tenemos otra imagen de trombosis portal en un paciente con lesiones múltiples. También vamos a ver que el tumor se trata de un tumor avanzado cuando, claro, tenemos la extensión hepática que tengamos, en este caso muy amplia, pero, por ejemplo, vemos estas imágenes de adenopatías grandes, patológicas, tumorales, a veces hipercaptantes, o alguna otra patología metastásica, como puede ocurrir en estos pacientes, y aquí tenemos un ejemplo de una metástasis suprarrenal o a veces pacientes con una metástasis ósea. Cuando vemos esta extensión tumoral, es fácil decir que hay invasión vascular, no hay duda. Y esto permite ya hacer un estadio diagnóstico de tumor avanzado. Cuando nosotros no vemos metástasis extrahepáticas ni somos capaces de ver una trombosis venosa, por lo general portal, a veces también alguna suprahepática, pero más frecuente es que sea portal. Pero vemos varias lesiones de tamaño incluso más de 3 centímetros y varias, o vemos un tumor grande, quizás mal definido, ¿verdad?, como aquí, o con otras lesiones a distancia. Nosotros no podemos asegurar que esto tenga una, digamos, extensión vascular, no tenemos el diagnóstico definitivo, no tenemos metástasis, y entonces nosotros lo vamos a catalogar como un estadio B, si desde el punto de vista clínico también cuadra. Y estos pacientes con esta característica tumoral, con estas características tumorales, pues depende, porque si son pacientes que tienen un tumor que más o menos está localizado en un lóbulo, por ejemplo, podremos hacer o indicar tratamientos como la embolización, la quimioembolización arterial, para hablar de tratamientos que tienen confirmada y consolidada un beneficio en la supervivencia del paciente. Hay otros tratamientos que también existen y que se pueden utilizar y que se emplean, de hecho, y que se está trabajando en ellos para demostrar en qué medida mejoran la supervivencia del paciente, como es la radioembolización. Y a lo mejor alguien en la sala dice, pues yo aquí hago una radioembolización. Pues muy bien. No es que esté mal, pero ¿qué supervivencia va a tener ese paciente? ¿Va a mejorar con respecto al tratamiento convencional de TACE? Pues probablemente no se sepa la respuesta. Entonces, para hablar de tratamientos que han demostrado ya su mejora en la supervivencia, que de hecho es la finalidad de un tratamiento, que mejore la supervivencia del paciente, porque
Si no lo haces, corres el riesgo de someterle a un riesgo que implica cualquier tratamiento, sobre todo en estos tumores avanzados de pacientes hepatópatas que a lo mejor la TACE pues, pasan por una fase de empeoramiento de la función hepatocelular. Bueno, pues por esa razón, si los pacientes tienen un tumor que vemos que va a necesitar pues que tiene afectación de los dos lóbulos, a veces, aunque sea en un estadio intermedio, están sobrepasados para la TACE o que tienen una función hepatocelular que no es adecuada y que a lo mejor se ponen malos, empeora su función hepatocelular después de la embolización o de la quimioembolización, y son pacientes que también pasarían a un tratamiento sistémico. Y esto nosotros lo vamos haciendo con bastante, digamos, eficacia, ¿no? El hecho de ver si hay metástasis, si hay invasión vascular macroscópica, si hay más de un tumor o no hay más de un tumor. Si nos fijamos en esta parte primera de la clasificación, resulta de que, claro, si el tumor es pequeñito y tiene menos de 2 centímetros, nosotros lo podemos tratar mediante cirugía, mediante trasplante o mediante ablación, ¿vale? Pero se hizo esta pequeña subclasificación porque se ha visto que los tumores de tan pequeño tamaño, de menos de 2 centímetros, que se tratan mediante ablación, tienen unos resultados en cuanto a recidiva y supervivencia similares a los pacientes que son intervenidos. Entonces, quizás no merece la pena intervenir un tumor tan pequeño cuando obtienes los mismos resultados mediante una ablación de la lesión. Pero claro, cuando tú haces un tratamiento con ablación, tú de momento no sabes si aquel tumor tiene criterios de mal pronóstico, como son microinvasión vascular, que nosotros no vemos aquí, o como son presencia de una satelitosis pequeña, porque tenemos dificultades para ver lesiones de tan pequeño tamaño. Esa es la razón por la cual se hace uno esta pregunta. ¿Este paciente que tiene este tumor podría ser candidato al trasplante hepático? Si la respuesta es sí, el paciente lo que se recomienda es hacer una resección quirúrgica. ¿Para qué? Para evaluar si tiene riesgo, o sea, si tiene un tumor con signos de mal pronóstico. Si esto es así, entonces va a apuntarse a la lista de trasplante, porque el riesgo de recidiva posquirúrgica es alto. Si el paciente o el tumor resecado no tiene criterios de mal pronóstico, esa cirugía sería el tratamiento definitivo y no habría por qué apuntarle en la lista de trasplante hepático, porque no, en los próximos meses, próximos años, no va a tener lo más probable una recidiva del tumor. Podrá hacer un tumor sincrónico, podrá hacer un tumor distinto en otra localización del parénquima porque tiene un hígado que produce cáncer y ha producido uno. Y esto es así porque no hay suficientes hígados para ser trasplantados. Entonces, se trata de que se optimice el hígado, digamos, para colocárselo a aquellos pacientes que realmente no tienen una mejor opción terapéutica. O sea que hay que reservar los hígados de que se dispone para aquellos pacientes en los cuales el rendimiento va a ser mejor, porque la alternativa no existe, sin llegar a colocar hígados en pacientes que están tan malos, digamos, que no van a poder sobrevivir a ese trasplante, ¿no? O sea que con esta política de ahorrar hígados para buscar una población donde sea realmente eficaz el trasplante, es por lo que tiene mucho interés el poder saber si ese tumor pequeño va a evolucionar rápidamente, a dar metástasis o no. Y esto nosotros lo podemos hacer o no lo podemos hacer desde un punto de vista de las técnicas de imagen. Con nuestras técnicas, con los diferentes contrastes que tenemos, con la difusión, nosotros podemos saber si hay microinvasión vascular o si hay pequeños satélites. Pues este es el reto que tenemos.
Cuando uno ve cómo son los tumores pequeños, los anatomopatólogos nos dicen que siendo pequeños y menos de 2 centímetros los hay de 2 tipos, que son de una evolución y de un pronóstico diferente. Están estos que llaman bien definidos, que por bien definidos que sean, resulta de que son muy agresivos y que con frecuencia ya cuando son así de pequeños tienen satélites alrededor, tienen que han crecido más allá del límite del tumor y tienen microinvasión vascular mucho más frecuentemente que estos otros, que son como menos delimitados, curiosamente, pero que estos raramente tienen estas características que son las que se ha demostrado que van a definir la recidiva posterior, digamos, temprana, o que surge en los primeros 2 años después de la cirugía. Porque nosotros podemos, como signos de mal pronóstico en los tumores, son el tamaño del tumor, cuanto más grande, peor, el grado histológico del tumor, los tumores indiferenciados pues tienen un pronóstico peor, la multinodularidad, la microinvasión vascular y el hecho de que tenga, claro, metástasis extrahepáticas. Cuando las hay, las vemos con relativa facilidad, como hemos visto, pero ya estamos en tumores avanzados. El grado histológico, hay muchos artículos en la literatura reciente que hablan de si la resonancia magnética con la técnica de difusión es capaz de poder predecir si estamos ante tumores bien diferenciados o ante tumores mal diferenciados. No se ha llegado a una información definitiva que nos permita, en base a la señal que vemos, predecir preoperatoriamente cuál es el grado histológico. Y además lo que se espera es que veamos esto, ¿no? O sea, un tumor que es este carcinoma hepatocelular, que tenga una restricción en la difusión. Esto es lo esperado. Pero esto pasa con qué frecuencia. Pues es difícil saber, porque depende de la población que estemos nosotros estudiando, porque la sensibilidad de la difusión depende de 2 cosas. Depende del grado de insuficiencia hepatocelular, porque tumores que tienen un peor funcionalismo, que son mucho más heterogéneos, muchas veces no muestran los tumores en esos hígados hiperseñal, o la hiperseñal se confunde con las áreas de fibrosis. La cuestión es que uno no es capaz de verlo. Y también los tumores muy bien diferenciados muchas veces no tienen hiperseñal. O sea, que es que no se ven. La sensibilidad para ver la lesión no se sabe cuál es. De manera que la definición preoperatoria mediante la difusión no la tenemos fácil. Desde que se introdujeron los contrastes hepatobiliares, hubo muchísima literatura inicial que decía que, como esto es una cosa, digamos, a partir de sobre todo 2010, que se conoció que lo que ocurría durante la hepatocarcinogénesis era que en los tumores había una disminución de la expresión de una proteína, que es el OATP8, que es la que permite, la que facilita que el contraste entre en los hepatocitos, pues bueno, a medida que va avanzando el tumor y se va haciendo cada vez más agresivo, pues cada vez tiene menos proteína transportadora, cada vez capta menos contraste, y por esta razón es por la que nosotros vemos hipointensos en la fase hepatobiliar los carcinomas hepatocelulares. No porque tengan poca vena porta, pocos vasos portales, que es el lavado en fase venosa portal, no, porque tienen una falta de la expresión de esta proteína. Y entonces, pues parecía que a lo mejor en base al grado de hiposeñal que tuviéramos en la fase hepatobiliar, negro, gris más o menos, nosotros podríamos decirlo. Y esto se han dedicado mucho, quitado sobre todo, a estudiar esto, y no han conseguido una tendencia, ¿no? Pero no han conseguido porque poder hacer una predicción fiable preoperatoria, y no tienen datos significativos, porque hay algunos tumores en la serie que estudiaron que, siendo moderadamente diferenciados,
eran hiperintensos en la fase hepatobiliar y que no habían reducido su su excreción, digamos, su expresión de esta proteína transportadora. Es decir, que en un individuo puntual sigue siendo, a través de la captación del contraste, no fiable al 100% decir cuál es el grado de diferenciación celular del tumor. Se ha dicho que en pacientes que tienen Child A quizás fuera más sencillo. También hay que tener en cuenta, y esto es algo que bueno, no está todavía, ¿verdad?, así completamente demostrado, pero que pacientes que son a lo mejor un gran colectivo de los pacientes que tienen en Asia, que son pacientes con riesgo de hepatoma porque son hepatitis B, hepatitis crónicas B, en riesgo de cáncer, pero sin cirrosis, pues a lo mejor la fase hepatobiliar que tienen estos pacientes es mejor que la fase hepatobiliar de los pacientes que solemos ver más en Europa, que son cirróticos por virus o por alcohol, pero que son verdaderos cirróticos, muchos con hipertensión portal, y la calidad de su fase hepatobiliar pues muchas veces deja mucho que desear. De manera que el contraste con lo que capta la lesión también es difícil de evaluar, y esto hace que de momento no haya ningún dato en la literatura suficientemente fuerte como para que permita hablar de que por imagen nosotros vamos a poder predecir el grado histológico del tumor. Hay muchos artículos evaluando diferentes parámetros, la captación arterial, cómo es la intensidad de señal en la fase portal, en la fase hepatobiliar, mirando, digamos, en ratios de captación, pero no se consiguen con ninguno de los ni parámetros aislados ni grupos de parámetros que se han medido, se consiguen suficientes valores de sensibilidad ni de especificidad para poder definir esto. Y la multinodularidad. Nosotros podemos predecir que haya más de una lesión, que haya pequeños satélites infracentimétricos. Hasta ahora nosotros hablamos de diagnosticar el carcinoma hepatocelular por imagen cuando tenemos lesiones de más de 1 centímetro, porque las de menos de 1 centímetro pues a veces desaparecen en el seguimiento, cuando las vas a pinchar ya no están o no te sale, igual hay un error de muestra, igual, y aquellos nódulos en series que se han, digamos, que en tumores o en pacientes que se han seguido de tumores pequeños, en esos tumores de menos de 1 centímetro, un porcentaje muy bajo de ellos son carcinomas hepatocelulares. Entre eso y que nadie ha dicho que tratando un tumor de 7 milímetros tenga mejor pronóstico que cuando tiene 11, pues lo que recomiendan las guías es no empezar a hacer nada más hasta que tú tengas una lesión de más de 1 centímetro. Y se ha dicho que con el gadolinio hay mucha más, esto con el gadolinio, bueno, los contrastes mixtos, hay más sensibilidad para detectar lesiones de pequeño tamaño, que cuando aparece una lesión hipointensa en la fase hepatobiliar, tenga o no realce arterial en un paciente de riesgo, esto es un signo que indica malignidad. Y de estos hay muchos artículos en la literatura, en los últimos, diría yo, casi que 10 años. Pero si se fijan, la inmensa mayoría de estos artículos son retrospectivos, con vallas diferentes, con poblaciones heterogéneas, y cuesta mucho verdaderamente sacar datos que puedan ser, digamos, aplicables a lo que es el escenario clínico cotidiano. Si nosotros vemos este caso, tenemos aquí una lesión que capta contraste y que lava en la fase venosa portal, en un estudio pues, con Primovist o Eovist. Aquí tenemos otra lesión que capta contraste, que en la fase portal no lava, pero luego sí. A mí no me gusta llamarle a esto lavado, que a veces se refieren en la literatura. ¿Lavado de qué? Esto es una hiposeñal en la fase hepatobiliar. Pero claro, esta lesión es verdad que es un signo de malignidad, pero miren, pues era un colangiocarcinoma y este era un hepatocarcinoma. Es decir, que cuando se utiliza este contraste hay que tener cuidado de
emplear para la caracterización la fase venosa portal y no mejor que la fase hepatobiliar. Y en cuanto a lesiones estas de pequeño tamaño, uno puede ver imágenes de pequeño tamaño, pero ¿qué son esas imágenes? Y entonces, ¿cómo seguimos adelantando? No llegamos al diagnóstico definitivo de estas lesiones, no sabemos qué son. Por consiguiente, no podemos hacer un sobreestadiaje, quizás, porque vemos lesiones que no sabemos exactamente lo que son, de muy pequeño tamaño, y esto hace que tampoco podamos nosotros sentar una indicación de tratamiento basados en unos datos que son muy de sensación, pero que no son unos datos que podamos contrastar. No conocemos la especificidad. También se ha hablado de la posibilidad de detectar microinvasión vascular y se han basados en la difusión. Y se ha dicho, cuando la lesión resulta de que es muy hiperintensa, es más fácil que tenga microinvasión vascular, como por ejemplo en este caso, y valores de ADC. Los valores de ADC, la verdad es que hoy en día ya no se están utilizando, porque tienen mucha variabilidad. Dependiendo de los equipos que uses, te salen unos parámetros u otros. Dependiendo de la población en la que lo apliques, te salen unos parámetros u otros. Y al final no tienes unos datos que te permitan tomar decisiones. En cuanto a la microinvasión vascular, sí se ha dicho que cuando las lesiones captan en la fase hepatobiliar, los carcinomas hepatocelulares captan en la fase hepatobiliar, tienen un comportamiento menos agresivo que cuando son lesiones hipointensas. Esto es una tendencia que se va repitiendo en la literatura y que todavía hay una información poco definida. Se ha dicho que el perfil vascular típico de captación y lavado se acompaña más frecuentemente de microinvasión vascular que cuando la lesión es atípica desde un punto de vista vascular. Pero también es verdad que nosotros, por ejemplo, revisamos un grupo de pacientes, 40 y tantos pacientes creo que eran hipovasculares, que tenían carcinomas hepatocelulares hipovasculares, son lesiones que se biopsiaron, son lesiones que se trataron y mirando la evolución de estos pacientes con lesiones hipovasculares, pues resulta de que había muchos que tenían una recurrencia después de la ablación. Quiere decir que de un comportamiento tan poco agresivo no eran, tenían un porcentaje de recidiva posablación similar al de los tumores que realmente eran hipervasculares. Con el Primovist se ha dicho que cuando en la fase hepatobiliar se tiene esta imagen, que es el tumor hipointenso y alrededor una corona gris, un halo gris, ese halo gris corresponde a un área de infiltración parenquimatosa que traduce la existencia de invasión, de microinvasión vascular. La sensibilidad es baja y la especificidad es muy alta, pero pasa muy poco y las series son cortas. Y además no están basadas solo en tumores muy pequeños, sino que a lo mejor hay enfermos con tumores avanzados, porque luego veremos unos ejemplos. Y muy recientemente, en literatura procedente de Italia, ¿no?, se han buscado todos estos parámetros que venimos diciendo que sí que influyen en el pronóstico de los pacientes, si combinados de alguna manera se puede ver si se puede predecir la microinvasión vascular. Hay algunos que sí, el tamaño tumoral es uno de los parámetros, que los bordes o los límites de la lesión sean mal definidos, o sea, sean de aspecto infiltrativo. Pero otra vez, cuando venimos a tumores pequeños, no hay nada que nos apoye a que nosotros podamos predecir eso. Otro artículo en la misma línea, ¿no?, otra forma de medirlo. Ahora vamos a puntuar una serie de parámetros analíticos, algunos, otros de imagen, y le vamos a dar una puntuación
Y cuando lleguemos a que la puntuación es de 200 es cuando tienes una mayor diferenciación entre quien tiene y quien no tiene invasión vascular. Aún así todo, los parámetros, los valores de sensibilidad y sobre todo de especificidad no son suficientemente buenos. Entonces, claro, cuando nosotros tenemos este tumor, que es mal definido, o tenemos este otro tumor que tiene una captación peritumoral, aquí, hombre, es fácil decir, pues tendrá microinvasión vascular, claro, porque, ¿ves?, tiene estos criterios que hemos estado definiendo. Es un tumor hipervascular que tiene una captación alrededor del tumor, que tiene unos bordes mal definidos, pero esto tiene poco impacto a la hora de tomar decisiones. Esto es un tumor que ya se ve que no puede tener un tratamiento específico curativo, porque ya está avanzado. O sea que cuando nosotros vemos estos signos, el tumor ya es grande, el tumor ya está pasando el límite. La gracia estaría en verlo cuando tiene estos pocos milímetros. El PET nos ayuda. El PET con FDG, con glucosa, la verdad es que poco, porque para los tumores pequeños es poco sensible, casi que ni los ve. Tiene algún papel, pero no muy bien definido en la extensión tumoral, porque ve las metástasis, pero nosotros utilizamos TAC, resonancia, y la verdad es que también vemos las metástasis cuando aparecen en tumores avanzados con bastante, digamos, fiabilidad y bastante precisión. Por consiguiente, el valor añadido es pequeño, sobre todo cuando estamos hablando de tumores avanzados que tienen una incidencia de enfermedad metastásica tan baja, porque realmente es pequeña. Otros radiotrazadores, como la colina, la fluorocolina, recientemente se están haciendo muchos estudios con estos radiotrazadores diciendo que son mucho más sensibles para la detección de tumores incluso de pequeño tamaño, tanto dentro como fuera del hígado. Quizás en un futuro no próximo, pues veamos que este PET con fluorocolina a lo mejor nos ayuda a esto. De momento, esto es en el campo de la investigación. Está bien hacer esta prueba de imagen si es que vas a recoger los datos para analizarlos y publicarlos, pero en la asistencia todavía no debe ser utilizado. Y esta sería la imagen de la captación de un tumor no muy grande, aunque tenía de entre 2 y 3 centímetros, utilizando fluorocolina. Es decir, que cuando nosotros nos preguntamos si podemos predecir preoperatoriamente la existencia de estos signos de mal pronóstico, tenemos que decir que, por lo menos en pacientes con estadio 0 de hepatocarcinoma muy inicial o de estadio A, nosotros estos datos no se pueden predecir. Y así estamos. Y cuando nosotros vemos estos signos de mal pronóstico, pues es que el tumor ya son tumores de mayor tamaño o más avanzados. Y muchísimas gracias por la atención, y quería yo aquí pues agradecer a todas las personas que trabajan conmigo en el grupo de carcinoma hepatocelular, porque todo esto no es fruto, un radiólogo nada más no puede aplicar todo esto, o sea que la idea es poder valorar los casos en conjunto, y esto le da mucho más, digamos, amplitud de miras y posibilidades a los pacientes. Muchísimas gracias por la atención en esta charla, y vamos a pasar ahora al otro archivo de diapositivas con algunos casos. Gracias. Pues vamos con el caso número 1. Es un varón de 54 años que es ex drogadicto, pero y alcohólico, y aún mantiene. Tiene una cirrosis hepática y tiene una cirrosis que está bien compensada, y tiene un nodulito pequeño aquí, que es pequeño, de 11 milímetros, está en el segmento 7, no tiene ascitis y la porta es permeable, y esta es la imagen, es un nodulito de un paciente que proviene del screening. Yo esta pantalla aún no la veo, pues claro, no la veo.
o sea que lo miraré aquí. En fase y fuera de fase, creo que es un señor que tenía una lesioncita, aquí está, sí, con un poco de grasa porque pierde intensidad de señal en la secuencia en fase opuesta. Fíjense que, que restringe un poquito en la difusión, aquí lo estamos viendo justo por detrás de la vena hepática derecha, capta contraste en fase arterial, lava en fase venosa, tanto portal como más tardía. O sea que este paciente, que tiene todos estos detalles, realmente el diagnóstico sí que se puede hacer y se diagnosticó de carcinoma hepatocelular por criterios no invasivos. Hacemos una biopsia. En estos pacientes no haría falta, tenemos ya el diagnóstico hecho. O sea que lo que haríamos sería tratarlo. No lo vamos a dejar evolucionar, a ver si crece, crecerá. Entonces, el tipo de tratamiento que haremos, ¿cuál será, por ejemplo? Hacemos un tratamiento radical, un tratamiento sistémico, un seguimiento. Es un tumor pequeñito, podemos aplicar. Sí, lo que hacemos es tratar al paciente, perfecto. Y la siguiente pregunta, que era el tipo de tratamiento que podemos aplicar en este paciente que tiene una cirrosis hepática bien compensada, que no tiene sintomatología, pues hacemos un tratamiento radical perfectamente. Estas dos respuestas son correctas. ¿Qué tratamiento haríamos? Podemos tratarlo mediante ablación, porque es accesible. Podemos intervenirlo o podemos trasplantar el hígado. Hay una persona que dice que le parece que haría una resección quirúrgica. Y hay 3 que dicen que harían ablación. Realmente, cuando uno mira las características del paciente, uno ve que en la historia clínica decíamos que era un ex adicto a drogas, pero que era un alcohólico activo. Eso le inhabilita para poder ser receptor de un trasplante hepático, por lo menos en este momento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue, a pesar de que no tenía hipertensión portal y se puede operar, dado que, como hemos comentado, la supervivencia de un tumor tan pequeño después de ablación y después de cirugía es la misma, no le mejoramos la supervivencia operándole. Aunque tenga criterios de mal pronóstico, no se va a poder trasplantar, o sea que nos vamos a quedar con lo menos agresivo para el paciente, que sería una ablación. Y esto es lo que ya hemos comentado antes. Ahora les enseño estos 2 pacientes, ¿no? Este tiene un nódulo que tiene 35 milímetros, que está un poquito mal delimitado, que capta contraste, que parece que en parte lava, bueno, en parte sí, tiene un lavado, y que es un estadio A porque sobrepasa los 2 centímetros, y este otro tiene 19 milímetros, capta en fase arterial, lava en fase portal. Y entonces, claro, los 2 se pueden tratar de la misma manera, ¿no? Pero como los 2 son candidatos a poderse trasplantar el hígado, a los 2 les vamos a tratar mediante cirugía. Este paciente, a pesar de tener un tumor más grande, a pesar de tener un tumor mal definido, peor definido, pues mira, no se vio microinvasión vascular en la pieza. O sea que después de la cirugía hicimos seguimiento del paciente. Este otro paciente, a pesar de tener un tumor
más pequeñito y mejor definido, pues sí que tenía microinvasión vascular, con lo cual en este paciente se indicó un trasplante hepático que evita, digamos, la recurrencia inicial o en los próximos años, porque es como del 70% la frecuencia de recidiva del tumor operado con microinvasión vascular en un plazo de 2 años. Bueno, esto es el seguimiento, volviendo al caso del tumor en el segmento 7, pues se hizo la ablación, aquí vemos la aguja de la ablación, se hizo radiofrecuencia, se hubiera podido hacer microondas también, se hizo radiofrecuencia. Entonces, nosotros controlamos el tratamiento con ecografía con contraste al cabo de 1 mes. Si tiene signos de recidiva, se retrata en ese mismo momento. Controlamos otra vez con ecografía al cabo de 3 meses y luego ya a partir de los 6 meses hacemos resonancia magnética cada 6 meses. ¿Por qué 6 meses? Porque ya es un tiempo suficiente para poder volver a encontrar un nódulo nuevo si es que el estadiaje inicial era correcto, ¿no? Durante el mes número 1 y el mes número 3 después del tratamiento, la probabilidad de encontrar nódulos adicionales es muy baja. Entonces, esta es la resonancia que hicimos 6 meses después con la lesión, digamos, ablacionada y la necrosis conseguida. Y esto es lo que les he comentado. Caso 2. Es un hombre de 60 años que tiene una hipertensión arterial, que tiene una cirrosis, que tiene una buena función hepatocelular, aunque hizo una descompensación ascítico-edematosa hace 1 año y ahora está compensado. Y tiene una lesión en el lóbulo caudado de 15 milímetros. Es esta la lesión. Capta y lava. O sea que nosotros diríamos que es un carcinoma hepatocelular. Y en el contexto de un estudio con los 2 tipos de contraste que teníamos en marcha, hicimos también la exploración con gadolinio. Fíjense los problemas que puede tener y que hay que conocer de la exploración con contraste hepatobiliar. Es un contraste que, como tiene menos cantidad de gadolinio, pues resulta de que la ventana en la cual tú puedes adquirir la fase arterial es muy corta. Entonces, es difícil a veces no llegas a tiempo. A veces, con el otro contraste es mucho más fácil y aunque aquí estás muy atento y no disparas, no lanzas la secuencia ni demasiado pronto ni demasiado tarde, siguiendo todos las recomendaciones de la literatura, a veces te pasa esto, que tú no ves la captación arterial que el tumor tiene, lo cual te dificulta o te imposibilita hacer el diagnóstico, porque aquí pues tú hubieras dicho que es un tumor indeterminado y hubieras tenido que ir a la biopsia. Pero bueno, aquí ya lo teníamos diagnosticado, es un carcinoma hepatocelular. Y resulta de que en el estudio con contraste hepatobiliar vemos una lesión hipercaptante muy pequeñita que la tenemos aquí, que se ve en esta sustracción, que se confirma en esta sustracción que hay una pequeña hipervascularización aquí y no se ve en la fase venosa portal, pero en la fase hepatobiliar tienes una lesión hipointensa. Entonces, uno, ¿qué hace? Tiene un carcinoma hepatocelular adicional en otro sitio, tenemos un paciente con 2 nódulos, hay que tratar esta lesión, porque claro, puede ser que tenga una única lesión en el caudado de menos de 2 centímetros o bien que tenga 2 nódulos de menos de 3 centímetros y con opciones terapéuticas, pues claro que son distintas, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué harían ustedes? ¿Ablacionarían solo la lesión del caudado, que sabemos lo que es? ¿Ablacionarían las 2 lesiones? ¿Lo mandarían a la cirugía o le trasplantarían el hígado? Si podemos pasar a votar, a ver qué sería lo que haríamos. Hay un poco de dispersión en la decisión de los 5 votantes.
ahora ya tenemos una completa. La verdad es que se puede hacer, cada una es muy libre de adoptar cualquiera de las, las dos primeras medidas. Entonces, ya podemos volver a la presentación. Lo que nosotros decidimos fue ablacionar la lesión que sabíamos que era un carcinoma hepatocelular y la otra dijimos, pues vamos a seguirla a ver qué. El paciente no tenía indicación de trasplante hepático, a pesar de que no tenía hipertensión portal y la cirugía en el lóbulo caudado era compleja, con lo cual hicimos una alcoholización porque con la radiofrecuencia no podíamos acceder. Y con este nódulo podemos hacer dos cosas, o lo tratamos o lo seguimos. Nosotros lo seguimos y el paciente evolucionó de la siguiente manera. Después de 23 meses de seguimiento, esa lesión no la veíamos en la ecografía, no la veíamos, había desaparecido, no estaba. Y ahí, luego el paciente fue empeorando su función hepatocelular, pasó a tener un Child-C, hizo una hernia umbilical, fue intervenido porque tenía un abdomen agudo y el paciente no soportó la cirugía. Es decir, que como ya habíamos comentado esta mañana, pues quizás tratar lesiones que quizás sean un cáncer y quizás no lo sean, no sea lo mejor para el paciente, teniendo en cuenta de que se busca con el tratamiento pues, mayor supervivencia y menor riesgo, ¿no? Esto sería un sobretratamiento. Cuando uno sobretrata o explora, uno puede tener complicaciones, ¿no? El screening puede traer sus complicaciones. Aparte de que el paciente puede tener un accidente yendo al hospital, vamos a dejar eso aparte, pero tú puedes encontrar algún hallazgo que condicione que se le biopsie algo que en realidad pues a lo mejor no era interesante para el paciente o no se derivó en nada. Bueno, luego lo tratas, sufres los efectos adversos del tratamiento, el paciente puede sangrar, es carísimo, dedicas tu tiempo. Y en realidad el tratamiento se hace para mejorar la sobrevida del paciente y si tú no tienes el diagnóstico, digamos, confirmado o no tienes una, digamos, evolución clínica que la lesión crezca, pues tratarla cuando es solo dudosa o sospechosa puede ser contraproducente para el paciente. O nada o contraproducente para el paciente, pero beneficiarle no le beneficia. El caso número 3 es un paciente de 50 años que tiene una cirrosis, otra vez es una... tenemos mucho vino allí, es muy bueno, sí, sí. Y tenía un tumor mal definido de 33 milímetros en el segmento 7, que es esta lesión que estamos viendo aquí. Esta lesión, hombre, es mayor de 3 centímetros, o sea que ya no estaría en el very early, pero es que además tiene como algún nódulo, a ver, ¿dónde lo veo? No sé si aquí. Tiene alguna imagen de captación, una captación arterial periférica, toda esta zona de aquí. A nosotros nos pareció que esto era una lesión que en realidad era como casi más grande, de 33 milímetros, y que esta lesión quizás ya estuviera un poco sobrepasada para un tratamiento con ablación, porque nos pareció que podía haber satelitosis. Entonces pensamos que lo mejor sería en este paciente una quimoembolización, porque la lesión medía 4,5 centímetros, esto está lejos de las posibilidades de tratarlo con radiofrecuencia, lejos, vamos, lesiones de más de 4 centímetros, el resultado, la respuesta es peor, es malo, no se consigue una necrosis completa, ni siquiera con el tratamiento con microondas, que puede tratar tumores mayores. Hicimos esta quimoembolización y lo consideramos un tumor intermedio sin extensión fuera del hígado.
El tratamiento se hizo y este fue el resultado con una, falta de opacificación del vaso embolizado. Bueno, pues un mes después del tratamiento vimos que el paciente no tan solo no había respondido, sino que había evolucionado a más y tenía esto, que es una trombosis tumoral de la vena porta, de una rama derecha portal. ¿Y ahora qué hacemos? Ha progresado el tumor. ¿Qué podemos hacer con este paciente? Porque podemos decir, bueno, mire, no seguimos con nada, podemos hacer un nuevo tratamiento con quimioembolización para tratar de conseguir una respuesta completa o parcial, o podemos pasar a un tratamiento sistémico. ¿Ustedes qué harían? Podríamos hacer una nueva sesión de TACE o podríamos dar sorafenib. Vamos a ver, muchísimas gracias, estas 3 personas que han contestado. 4, bien. ¿Qué pasa con la TACE? Cuando uno hace una quimioembolización y tiene una respuesta objetiva, uno puede retratar por segunda vez porque un único tratamiento parece ineficaz, pero si uno tiene una progresión, podría ser este caso, nunca tuvimos una respuesta completa ni parcial, pero bueno, si tú tienes una progresión, esta progresión puede que sea tratable o puede que no, pero si a ti se te ha trombosado la vena porta y te tapan la arteria, vas a hacer un infarto hepático. Es decir, que este paciente que ya tenía esta invasión vascular ya es un paciente que ha sobrepasado la TACE y que es una progresión intratable. Puede tener una progresión intratable por la propia progresión o porque tenga una lesión vascular que impida continuar con los tratamientos o porque algún motivo técnico. Si nunca has obtenido respuesta, esto es un fallo terapéutico y tienes que pasar a una segunda opción. De manera que nosotros lo que hicimos fue pasarlo a un tratamiento sistémico con sorafenib como cáncer avanzado por invasión vascular. Y ahora quería enseñarles este otro caso, ¿me da tiempo? Sí, que es un paciente de 55 años que la verdad es que conoció que era cirrótico, pues qué sé yo, 2 meses antes de este estudio, que era un Chailá. Él ya acudió porque tenía un dolor abdominal y se hizo una ecografía y tenía varias lesiones nodulares. Hicimos una resonancia para ver la extensión, tiene una lesión aquí, otra lesión aquí, hipervascular, está muy pequeña, pero esta no está mal. Tiene esta afectación irregular, mal definida del lóbulo derecho hepático y tiene esta imagen de aquí, que si la sigues es esta, que si la sigues es esta y que te lleva al tumor. Y nosotros esto lo interpretamos como una trombosis venosa portal intrahepática y por consiguiente indicamos un tratamiento con sorafenib. Y fíjense que después del sorafenib hizo esta trombosis, o sea, continuó progresando con esta trombosis ya muy evidente de la rama derecha portal. Y entonces, ¿qué harían? ¿Seguirían con sorafenib más, a pesar de la progresión? ¿Pararían el sorafenib y lo dejaríamos como un caso ya perdido? Empezaríamos con una segunda línea de tratamiento sistémico, hacemos una radioembolización. Aquí hay unas diferentes posibilidades que uno puede adoptar. Nosotros vimos en una serie de pacientes que estuvimos siguiendo en tratamiento sistémico con sorafenib de que a pesar de que progresaran, nosotros continuábamos con el tratamiento, progresaran por imagen, proseguíamos con el tratamiento hasta una progresión sintomática. Cuando el paciente tenía síntomas de que el tumor progresaba, lo dejábamos, pero mientras tanto ahí estuvimos. Y lo que vimos es que los pacientes que progresaban con una lesión intrahepática
tenían una supervivencia más larga que los que tenían una progresión extrahepática o los que tenían nuevas metástasis extrahepáticas. O sea, lo mejor que te podía pasar era que tuvieras o una lesión intrahepática o una progresión de la lesión intrahepática. Progresar no es bueno, empeora el pronóstico, pero dentro de todo hay una diferencia en el pronóstico en función de cuál sea la localización de la progresión. De manera que la progresión es un concepto diferente de lo que es la oncología clásica. Progresar es cambiar de línea terapéutica. En el hepatoma, progresar ante sorafenib no es cambiar de línea terapéutica, y entonces el tratamiento, nosotros recomendamos parar el tratamiento ante progresión sintomática, o bien cuando el paciente no tolera más el tratamiento, pues por lesiones vasculares o por lesiones cutáneas graves. Esto ha sido la misma distribución de la supervivencia después de la progresión en pacientes en tratamiento con sorafenib por otros autores que también han sido publicados recientemente, y el dibujo es exactamente el mismo. Pues este paciente, hoy día, lo mismo se le hubiera podido pasar a regorafenib, que es una nueva droga que ha mostrado la utilidad en segunda línea, siempre y cuando el paciente tolere el sorafenib, que es como se ha demostrado. Este paciente no lo toleraba. Esto se publicó en noviembre del 2016. Entonces, a este paciente se le ofreció otro tratamiento en modelo de investigación, que fue una radioembolización. Se pudo hacer solo una radioembolización del lado derecho, entonces el lado derecho estaba estable, pero en el lado izquierdo había una progresión tumoral. Con la radioembolización lo que pasa es que el efecto terapéutico se ve más tarde, o sea que digamos que la evaluación de la respuesta es un poco más complicada, porque a veces tú tienes pues todo esto, que resulta de que son cambios inflamatorios por la radioterapia, y puede ser que en el mes 1 o en el mes 2 tú no tengas ni idea de si este tratamiento está siendo efectivo o no, y requieras esperar 3 o 4 meses a que haya perdido este efecto inflamatorio y tú puedas leer la respuesta terapéutica. Este caso evolucionó mal, pero ahora les voy a enseñar uno para que vean otras posibilidades de respuesta terapéutica que puede haber. Paciente con un tumor que también era avanzado, con una trombosis portal, que acudió para consultar posibilidades terapéuticas. Entonces, nosotros indicamos un primer tratamiento con sorafenib. Ahora no recuerdo si esto lo hemos puesto. Sí, con sorafenib, pero el paciente intoleró el tratamiento porque con la hipertensión arterial que tenía hizo reacciones adversas cardiovasculares y hubo que dejarlo. Entonces le propusimos, también en el contexto del proyecto de investigación, una radioembolización. Y como he comentado antes, la radioembolización, hay ahora 4 estudios en marcha, prospectivos, 4 trials con brazo control y tal, para demostrar la utilidad, para demostrar la eficacia del tratamiento en cuanto a aumentar la supervivencia de los pacientes. Únicamente está cerrado uno, el SARA, que no ha demostrado superioridad frente al tratamiento con sorafenib, y de los demás aún estamos pendientes de resultados. Así estaba el paciente, se le hizo una radioembolización y al cabo de 6 meses, fíjense cómo había tenido como y esto ocurre en la radioembolización a veces, como un infarto del lóbulo afectado, del lóbulo patológico, del lóbulo infiltrado. De manera que este paciente se quedó con este hígado, mira, con su trombosis portal, pero si vemos después de 6 meses era esto, 9 meses, el hígado sigue con esta forma, la trombosis portal cada vez más fina. Nos vamos a 5 años. La trombosis portal, pues mira, ya es que casi se está repermeabilizando y seguimos con este hígado deforme, 5 años de respuesta. Y al cabo de 6 años el paciente viene con este nodulito que está aquí y dijimos,
esto parece que es una reactivación tumoral. Esperamos 3 meses más, el nódulo creció un poco. ¿Y aquí qué se tiene que hacer? Esto no sabe nadie lo que se tiene que hacer. Nosotros en este paciente en buen estado general decidimos intervenir, sacar esta lesión, que es esta, y el paciente pues ahí está, de 6 años de supervivencia después de tener un tumor avanzado tratado, en este caso con radioembolización, que es un caso que falta demostración y falta experiencia, ya veremos. De momento lo que está demostrado es el sorafenib y solo entran pacientes en este protocolo de investigación si hay alguna imposibilidad para continuar con el sorafenib. Y esto es todo. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. Ven aquí. Ahí sí. Oye. Ok, bueno, muchas gracias, Carmen. Excelente, muy interesante todas las novedades que hay en el tratamiento del hepatocarcinoma. ¿Hay preguntas para la doctora? Sí. Ahí. La verdad es que nosotros aplicamos un tratamiento reglado basado en lo que sabemos que funciona. Lo que está en fase experimental, digamos, o en fase de demostración, ahí solo incluimos pacientes que no tienen una primera opción terapéutica que sabemos que funciona. Que, claro, funciona en el porcentaje que funciona, ¿no? Porque no son tratamientos curativos. Pero esto nos permite tener pues una homogeneidad de pacientes y seleccionar muy bien los pacientes para cada protocolo terapéutico, ¿no? De manera que, claro, los pacientes no caen aquí o allá en la lista, sino que van andando, ¿no? Y empiezan de que, bueno, pues el tumor excede la posibilidad de ablación, pero bueno, aún está bien localizado, aún se puede hacer TACE, pero, hombre, si crece más ya coge también el lóbulo de al lado y si no, entonces ya es un TACE de mal pronóstico, quizás, ¿sabes? Pero no estamos aplicando como de primera línea tratamientos que todavía no sabemos si van a ir mejor o peor que otros, que ya están bueno, pues con unos porcentajes de supervivencia mejores que sin tratamiento. Este es el motivo. Por eso las radioembolizaciones que tenemos son de pacientes con tumores avanzados que la posibilidad de hacer otro tratamiento no existía. O sea que son este grupo de pacientes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, muchas gracias, Carmen, otra vez, y por tus excelentes presentaciones, y nos vemos ya, sería hasta mañana entonces con el curso. Gracias.